Tal, ingeniero Erasto de la Cruz? Mi nombre es Cristian Antonio Jiménez Rosales. Pertenezco a la carrera de electromecánica, cursando el sexto semestre, y a continuación haré una breve exposición acerca de los temas involucrados en la unidad número 6 de la materia Administración y Técnicas de Mantenimiento. Empezaremos por el primer tema, que es vibraciones mecánicas. Como podemos observar, el análisis de vibraciones es la principal técnica para supervisar y diagnosticar la maquinaria relativa e implantar un plan de mantenimiento predictivo con el fin de analizar el funcionamiento de las máquinas para prevenir desgastes innecesarios o bien darles el mantenimiento respectivo para que prolonguemos su vida útil. El análisis de vibraciones se aplica con eficacia desde hace más de 30 años a la supervisión y diagnóstico de fallos mecánicos en máquinas rotativas. Inicialmente se emplearon equipos analógicos para la medición de la vibración en banda ancha, lo que hacía prácticamente imposible el diagnóstico fiable de fallos de rodamientos y engranes. Ahora bien, más tarde se incorporaron filtros sintonizables a la electrónica analógica, lo que incrementó enormemente la capacidad de diagnóstico, pero sin poder tratar la información de forma masiva. Desde el año de 1984 se comenzaron a empezar equipos digitales con FFT en tiempo real y capacitación de almacenamiento. Hoy en día nadie pone en duda la capacidad de análisis de vibraciones en máquinas rotativas, que incluso permite diagnosticar en algunos problemas en máquinas eléctricas. Algunos fallos que pueden ser detectables son: mediante el análisis de vibraciones aplicado a la máquina rotativa se pueden diagnosticar con precisión problemas de desequilibrio, desalineación, holguras, roces, ejes doblados, polillas excéntricas, rodamientos, engranajes, fallos de origen eléctrico y entre otros. Parámetros de supervisión utilizados para procurar que el análisis de vibraciones de forma exhaustiva puedan leerse a continuación de la siguiente manera: medida de vibración global o total en banda ancha, medida de vibración en banda estrecha de frecuencia, medida de parámetros vibratorios específicos para detección de fallos en rodamientos y engranajes, parámetros de la forma de onda, simetría y cresta, fase vibratoria de armónicos, medida de vibración síncrona en picos, medida de vibración subsíncrona, medida de vibración no síncrona, medida de vibración subsíncrona. Los gráficos de diagnóstico son la forma de onda, el espectro de frecuencia, diagramas picofase, Bode, Minsky, polar, órbitas X, Y de canales cruzados a 90 grados, y la maquinaria crítica monitorizable pueden ser, por ejemplo, la maquinaria crítica susceptible de ser monitorizada en los planos industriales es la siguiente: turbinas de vapor y de gas, bombas centrífugas, ventiladores, motores eléctricos, compresores rotativos de tornillo y de alternativos, agitadores, mezcladores, molinos y hornos rotativos, cajas reductores, centrífugas, torres de refrigeración, motores de diésel y generadores en equipos electrógenos. Para poder continuar, ahora vamos a tener el análisis de aceite, que no es más en la realización de un test físico-químico en el aceite con el fin de determinar si este lubricante se encuentra en condiciones de seguir siendo empleado o bien tiene que volverse a emplear, o si debe ser cambiado. Es una de las técnicas simples que mayor información proporciona al administrador de mantenimiento con respecto a las condiciones de operación de equipo, sus niveles de contaminación, degradación y finalmente su desgaste y vida útil. Algunos análisis de aceite que se pueden emplear son el examen visual, el aspecto, aceite claro y limpio, aceite turbio, fase de agua descantada, aceite sucio con partículas descontadas o indeterminable. El color o el olor. Más oscuro implica oxidación de aceite, mezcla, contaminación. Más claro puede indicar mezcla y presencia de agua.
Las partículas en suspensión también es otro factor, por ejemplo, la viscosidad, que como conocemos bien, la viscosidad no es más que la resistencia del fluido al flujo con respecto a la temperatura. La viscosidad cinemática se mide por su tiempo en un determinado volumen de aceite empleado en fluir a través de un tubo capilar a una temperatura determinada. Siendo este tubo capilar se introduce con el aceite o controlar en un baño a temperatura constante hasta que la temperatura se estabilice. En él hay marcas calibradas que definen un volumen determinado, el cual multiplicado por el tiempo nos da la viscosidad cinemática en mm2/segundos. Ahora bien, el análisis infrarrojo es una forma de espectroscopio de absorción restringido a la región de la longitud de ondas espectrales infrarrojas que identifica y cuantifica los grupos funcionales orgánicos. Un haz de luz infrarroja atraviesa una muestra de aceite usando contenido en una celda de cristal. El espectro infrarrojo generado por la muestra se reproduce en un gráfico. Cada tipo de aceite tiene un espectro característico como una huella digital que permite comparar el aceite nuevo con el usado. Las diferencias entre los espectros muestran algunos cambios de los componentes de lubricantes en servicio. Por ejemplo, puede medirse cuando el antidesgaste se ha consumido en un aceite hidráulico contenido en agua o bien su oxidación. El espectrometalografías, cualquiera de las técnicas usadas para detectar y cuantificar trozos de elementos metálicos, se realiza para medir partículas metálicas menores de 10 micras y nos brinda información sobre los desgastes, contaminantes y aditivos que ha sufrido la máquina en el aceite. Tenemos ahora el ultrasonido. La captación de ultrasonidos, como bien podemos tener en cuenta, es una técnica de mantenimiento predictivo para la detección de fallas que pueden pasar desapercibidos si solo utilizamos otras técnicas. Existen numerosos fenómenos que pues, van acompañados de emisión acústico por encima de las frecuencias del rango audible. Las características de esos fenómenos ultrasónicos hacen posible la utilización de detectores de ultrasonidos en infinidad de aplicaciones industriales dentro del mantenimiento. La detección de fugas de fluidos en conducciones, sistemas de aire comprimido, válvulas, etcétera, verificación de purgadores de vapor, inspecciones de máquinas, control y ayuda en la correcta lubricación, detección de fallos en máquinas alternativas como inspección de válvulas e impactos de componentes acoplados, inspecciones eléctricas, ensayos de estanqueidad, verificación del funcionamiento, comprobación del fenómeno. Y algunas de las aplicaciones que tenemos son en la inspección de rodamientos, de trampas de vapor, cavitación de bombas, detección del efecto corona y arco eléctrico, análisis de válvulas y compresores, detección de fugas en sistemas de presión y también en la marina. Por consiguiente, tenemos la termografía, que es una técnica que permite medir temperaturas exactas a distancias y sin necesidad de un contacto físico con el objeto a estudiar, como normalmente lo hacemos hoy en día. Mediante la captación de la radiación infrarroja del espectrómetro electromagnético, utilizando cámaras termográficas o de termovisión, se puede convertir la energía radiada en información sobre temperatura, expresada en grados centígrados o bien la otra unidad de medida que es el Fahrenheit. A diferencia de un termómetro por infrarrojos que solamente captura la temperatura de un solo punto, una cámara termográfica captura el perfil de temperatura de un objeto completo. Como una imagen bidimensional, las técnicas pueden revisar la temperatura tanto de los componentes fundamentales como de toda la superficie de la unidad, es decir, no solamente se enfoca en un solo punto determinado como el termómetro infrarrojo, sino que abarca todo lo que la cámara puede observar. Los usos más comunes que se da a la termografía es en la supervisión inmediata de la temperatura de rodamientos en motores grandes u otros equipos giratorios que no es de fácil acceso para el personal. Identificación de puntos calientes en equipos electrónicos, identificación de fugas en recipientes herméticos, búsqueda de aislamientos defectuosos en tuberías u otros procesos aislados, búsquedas de conexiones defectuosas en circuitos eléctricos de alta potencia, localización de interruptores automáticos sobrecargados en un cuadro eléctrico, identificación de fusibles en el límite de su capacidad nominal de corriente o próximo al mismo,
identificación de problemas en el cuadro de distribución eléctrico y en la captura de electrodos de temperatura de procesos. En la detección de grietas con electromagnetismo tenemos que la inspección por electromagnetismo nos sirve para detectar discontinuidades superficiales y subsuperficiales, dependiendo de la frecuencia de inspección. Consiste en la inducción de corrientes en el material a través de una bobina o bien una probeta de inspección, la misma que es excitada con una corriente alterna proveniente del equipo. Y por último tenemos las corrientes parásitas. También se le conocen como corrientes eddy. Esto se encuentra basado en los principios de la inducción electromagnética y es utilizada para identificar o bien diferenciar entre una amplia variedad de condiciones físicas, estructurales y metalúrgicas en partes metálicas, ferromagnéticas y no ferromagnéticas, y en partes no metálicas que sean eléctricamente conductores. Las corrientes de Eddy o bien las corrientes parásitas son creadas usando la inducción electromagnética. Este método no requiere contacto eléctrico directo con la parte que está siendo inspeccionada. Algunas de las aplicaciones de este tipo de técnica en pruebas no destructivas son, por ejemplo, medir o identificar condiciones o propiedades tales como conductividad eléctrica, permeabilidad magnética, tamaño de grano, condición de tratamiento térmico, dureza y dimensiones físicas de los materiales. Detectar irregularidades en la estructura del material, medir el espesor de un recubrimiento no conductor sobre un metal conductor. Las ventajas que podemos tener al realizar este tipo de técnicas son, por ejemplo, una alta velocidad de prueba, se aplica a todos los metales, electroconductores y aleaciones, medición exacta de la conductividad, indicación inmediata, detección de áreas de discontinuidades muy pequeñas. La mayoría de los equipos trabajan con baterías y son portátiles. La única unión entre el equipo y el artículo bajo inspección en un campo magnético no existe posibilidad de dañar la pieza, ya que no entra en contacto directo. Las limitaciones que este tipo de técnica tiene no son muchas. A continuación se van a nombrar. La capacidad de penetración está restringida a menos de 6 milímetros. En algunos casos es difícil verificar los metales ferromagnéticos. Se aplica a todas las superficies, formas uniformes y regulares. Los procedimientos son aplicables únicamente a materiales conductores y no se puede identificar claramente la naturaleza específica de las discontinuidades. Se requiere de personal calificado para realizar esta prueba. Bien, y esto ha sido todo por la unidad número 6. Espero haya quedado claro estos temas y nos vemos en una siguiente exposición. Hasta luego.